Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. Hablemos sobre una tribu que quizás hayamos escuchado mencionar, pero que probablemente no sepamos mucho: los nabateos. En caso de que este tipo de contenido sea de tu agrado, te invito a suscribirte, así estás al tanto de los nuevos videos. También agradezco a los colaboradores del canal que ayudan a que pueda seguir creando este tipo de contenido. En caso de que quieras ayudar, podés hacerlo desde el botón Unirme. Ahora sí, comencemos con el video. El reino nabateo, también llamado Nabatea, fue un estado dirigido por los árabes nabateos durante la Antigüedad clásica. Nabatea permaneció independiente desde el siglo IV a.C. hasta que fue anexionada por el Imperio Romano en el año 106 después de Cristo, que la rebautizó como Araña Pétrea. Los nabateos eran una de las diversas tribus nómadas beduinas que recorrían el desierto de Arabia y se trasladaban con sus rebaños a donde pudieran encontrar pasto y agua. Se familiarizaron con su área a medida que pasaban las estaciones y luchaban por sobrevivir durante los años severos cuando disminuía la lluvia estacional. Aunque los nabateos estaban inicialmente incrustados en la cultura aramea, las teorías sobre su relación con raíces arameas son generalmente rechazadas por los eruditos modernos. Por otro lado, pruebas arqueológicas, religiosas y lingüísticas confirman que son una tribu de Arabia del Norte. El origen preciso de la tribu nómada árabe sigue siendo incierto. Una hipótesis ubica su tierra natal en el actual Yemen, al suroeste de la península arábiga, pero sus deidades, idioma y escritura no comparten nada con los de Arabia del Sur. Otra hipótesis sostiene que su origen se encontraba en la costa oriental de la península. La sugerencia de que partieron del área de Hejaz es considerada más convincente, ya que compartían un gran número de deidades con los pueblos antiguos de esa zona. Es más, parte del nombre de la tribu se encuentra en las primeras lenguas semíticas de Hejaz. Las similitudes entre el dialecto árabe nabateo tardío y las encontradas en Mesopotamia durante el período neoasirio, así como un grupo con el nombre de Nabatu, enumerado por los asirios como una de varias tribus árabes rebeldes en la región, sugiere una conexión entre los dos nabateos, que podrían haberse originado allí y emigrar al oeste entre los siglos VI y IV a.C., al noroeste de Arabia y gran parte de lo que hoy es la actual Jordania. Los nabateos han sido falsamente asociados con otros grupos de personas. Un pueblo llamado Nabaití, que fue derrotado por el rey asirio Asurbanipal, estuvo asociado por algunos con los nabateos debido a la tentación de vincular sus nombres. Otra idea equivocada es su identificación con los Nebaiot de la Biblia hebrea, los descendientes de Ismael, el hijo de Abraham. A diferencia del resto de las tribus árabes, los nabateos surgieron más tarde como dirigentes vitales en la región durante sus tiempos de prosperidad. Sin embargo, su influencia se desvaneció y los nabateos fueron cayendo en el olvido. Aunque los nabateos conocían la escritura, no dejaron textos históricos de considerado tamaño. Sin embargo, existen miles de inscripciones que todavía se encuentran hoy en varios lugares donde alguna vez vivieron, incluyendo grafitis y sus monedas acuñadas. La primera referencia histórica a los nabateos es del historiador griego Diodoro Sículo, que vivió alrededor del año 30 a.C., pero que incluye información 300 años anteriores. Usa como fuente a Jerónimo de Cardia, uno de los generales de Alejandro Magno, que tuvo un encuentro de primera mano con los nabateos. Diodoro relata que los nabateos sobreviven en un desierto sin agua y cómo lograban vencer a cualquier enemigo al esconderse en el desierto hasta que éste se rendía por falta de agua. Los nabateos excavaban cisternas que estaban cubiertas y dejaban señas solo conocidas por ellos mismos. Diodoro escribió sobre cómo eran excepcionalmente aficionados a la libertad e incluyó una lista sobre incursiones infructuosas que fueron iniciadas por el general griego Antígono I en el 312 a.C. Después de la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C., su imperio se dividió entre sus generales.
Durante el conflicto entre los generales de Alejandro, Antígono conquistó el Levante y esto lo llevó a las fronteras de Edom, justo al norte de Petra. Los ricos nabateos se convirtieron en el próximo objetivo de Antígono. Su riqueza era generada por los impuestos de las caravanas comerciales que transportaban incienso, mirra y otras especies de Eudaemón en el actual Yemen, a través de la península arábiga, pasando por Petra y terminando en el puerto de Gaza para su envío a los mercados europeos. Esta riqueza distinguió a los nabateos de otras tribus árabes. Antígono ordenó a uno de sus oficiales atacar a los bárbaros nabateos y tomar sus rebaños como botín. Las 13 incursiones no alcanzaron la victoria o terminaron en desastre para los griegos. En la primera incursión, los griegos lograron saquear toneladas de especies y plata en Petra, en el 312 a.C., y aunque este año se considere como el inicio oficial de la historia de Nabatea, sus habitantes ya poseían amplias riquezas. Pronto se produjeron 2 enfrentamientos y a la luz de las derrotas, Antígono abandonó sus planes contra los nabateos. Durante la batalla de Ipsus en Anatolia, alrededor del 301 a.C., Antígono fue derrotado por una coalición griega que incluía a los seleucidas. La serie de guerras entre los generales griegos terminó en una disputa sobre las tierras de la moderna Jordania entre los ptolomeos, con sede en Egipto, y los seleucidas, con sede en Siria. El conflicto permitió a los nabateos extender su reino más allá del Edom. Durante el siglo IV a.C., los nabateos ocuparon el norte de Hiyaz, Edom y el Negev en el mar Mediterráneo, junto con algunas islas de la costa y un tramo de tierra a lo largo de la costa del Mar Rojo. Diodoro Sículo menciona que los nabateos habían atacado barcos mercantes pertenecientes a los ptolomeos en Egipto, pero pronto fueron atacados por una fuerza mayor y castigados como se merecían. Si bien no se sabe por qué los ricos nabateos recurrían a la piratería, una posible razón es que sintieran que sus intereses comerciales estaban amenazados por la competitiva ruta comercial naval a través del Mar Rojo. Medio siglo después de las agresiones de Antígono I, se encuentra la segunda referencia histórica a los nabateos, en Aurán. Dionisio, uno de 2 empleados griegos que buscaban una carrera alternativa vendiendo mujeres como esclavas sexuales, fue una vez detenido por los nabateos durante una semana durante uno de sus intercambios. Teniendo en cuenta la notable igualdad de género de la sociedad nabatea en ese momento, es probable que estuvieran en desacuerdo al tratamiento de las mujeres en su área, a las que creían responsables en el curso del mantenimiento de la ley y el orden. Aretas I es el rey conocido de los nabateos, cuyo nombre se encontró en una inscripción en el Negev datada del siglo II a.C. Casi al mismo tiempo, los nabateos árabes y los judíos macabeos vecinos habían mantenido una relación amistosa. Los nabateos habían simpatizado con los macabeos, que a la vez estaban siendo maltratados por los seleucidas. Los nabateos comenzaron a acuñar monedas durante el mismo siglo, indicando la extensa independencia económica y política de la que disfrutaban. Petra fue incluida en una lista de las principales ciudades del área mediterránea para ser visitada por un notable de Priene, una señal del significado de Nabatea en el mundo antiguo. Petra estaba incluida junto con Alejandría, que era considerada una ciudad capital en el mundo civilizado. Los nabateos fueron aliados de los macabeos durante sus luchas contra los monarcas seleucidas. Más tarde se convirtieron en rivales de sus sucesores, la dinastía Asmonea de Judea, y un elemento principal en los desórdenes que invitaron a la intervención de Pompeyo en Judea en el contexto de la Tercera Guerra Mitridática. El puerto de Gaza era la última parada para especias que eran transportadas por caravanas comerciales antes del envío a los mercados europeos, por lo que los nabateos poseían una influencia considerable sobre los habitantes de Gaza. El rey asmoneano Alejandro Janeo sitió la ciudad de Gaza alrededor del año 100 a.C., con el argumento de que los habitantes de Gaza habían favorecido a los ptolomeos por encima de los judíos en sus recientes batallas.
Gaza fue ocupada y sus habitantes fueron pasados por la espada por Janeo. Los asmonios, bajo Janeo, lanzaron una campaña que capturó varios territorios en Transjordania al norte de Nabatea, a lo largo del camino de Damasco, incluyendo el norte de Moab y Galad. Las adquisiciones territoriales amenazaron los intereses comerciales de Nabatea, tanto a Gaza como a los seleucidas en Damasco. El rey nabateo, Obodas I, luchó por restaurar las áreas. Obodas logró derrotar a Janeo en la batalla de Gadara, alrededor del 93 a.C., cuando lo emboscaron a él y a sus fuerzas en un valle empinado donde Janeo tuvo suerte de escapar vivo. Después de la victoria de Nabatea sobre los judíos, los primeros ahora estaban en desacuerdo con los seleucidas, quienes no quedaron impresionados con la creciente influencia de los nabateos al sur de sus territorios. Los nabateos salieron nuevamente victoriosos sobre los griegos, y esta vez sobre los seleucidas. Durante la batalla de Caná, el rey seleucida Antíoco XII declaró la guerra contra los nabateos y el propio rey fue asesinado durante el combate. Su ejército, desmoralizado, huyó y pereció en el desierto por inanición. Después de las victorias de Obodas sobre los judíos y los griegos, se convirtió en el primer rey de Nabatea en ser adorado como un dios por su propio pueblo. Abdad fue un templo construido en el desierto de Negev por los nabateos para conmemorar a Obodas. Fue enterrado allí y se han encontrado inscripciones refiriéndose a Obodas el dios. Durante el reinado de Areta III, entre el 87 y el 62 a.C., el reino alcanzó su cenit territorial, pero fue derrotado por un ejército romano bajo el mando de Marco Emilio Escauro. Pagando tributo, Aretas III recibió el reconocimiento formal de la República Romana. El reino nabateo se vio lentamente rodeado por el Imperio Romano en expansión que conquistó Egipto y anexionó la Asmoniana. Mientras el reino nabateo lograba preservar su independencia formal, se convirtió en un reino cliente bajo la influencia de Roma. En el año 106, durante el reinado del emperador romano Trajano, murió el último rey del reino nabateo, Rabel II Soter. Eso podría haber provocado la anexión oficial de Nabatea al Imperio Romano, pero se desconocen las razones formales y la forma exacta de la anexión. Algunas evidencias epigráficas sugieren una campaña militar comandada por Aulo Cornelio Palma, el gobernador de Siria. Las fuerzas romanas partieron de Siria y también de Egipto. Está claro que hacia el 107 después de Cristo, las legiones romanas estaban estacionadas en el área alrededor de Petra y Bostra, como lo demuestra un papiro encontrado en Egipto. El reino fue anexionado por el imperio para convertirse en la provincia de Arabia Pétrea. El comercio fue continuado en gran medida gracias al talento no reducido de los nabateos para comerciar. Bajo Adriano, el limes Arabicus ignoró la mayor parte del territorio nabateano y se dirigieron al noreste desde Aila, actualmente Ácaba, a la cabeza del Golfo de Ácaba. Un siglo más tarde, durante el reinado de Alejandro Severo, el problema local de las monedas llegó a su fin. No hubo más edificios de tumbas suntuosas, aparentemente debido a un cambio repentino en las formas políticas, como una invasión del poder neo-persa bajo el imperio sasánida. La ciudad de Palmira, por un tiempo, la capital del imperio Palmira, creció en importancia y atrajo el comercio árabe lejos de Petra. Por último, en cuanto a la geografía, Nabatea se encontraba entre la península del Sinaí y la península arábiga. Su vecino del norte era el reino de Judá y su vecino al sudoeste era el Egipto tolemaico. Su capital era la ciudad de Raqmu en Jordania e incluía las ciudades de Bostra, Madain Saleh y Nitzana. Raqmu, ahora llamada Petra, era una ciudad comercial rica ubicada en una convergencia de varias rutas comerciales importantes. Una de ellas fue la ruta del incienso, que se basó en la producción de mirra e incienso en el sur de Arabia y que recorría Madain Saleh hasta Petra. A partir de ahí, los vendedores de especias se distribuyeron por toda la región mediterránea. Así, llegamos al final de este video que espero haya sido útil para conocer más sobre el reino nabateo.
De ser así, te agradecería que me puedas dejar un pulgar arriba y te suscribas, que ayuda a que el canal siga creciendo. Esto, así Historias para un Café, y nos veremos pronto. Hasta luego.